madurez. Es imposible madurar sin organizarnos antes. Por eso primero debemos organizarnos para que Dios empiece a madurarnos. Ahora, si nosotros queremos crecer a la madurez de alguna u otra forma, debemos tener ciertos fundamentos. Si estamos hablando acerca de madurez espiritual. Y de alguna u otra forma el autor de Hebreos va a dar los fundamentos que una persona debe tener. Y me gusta pensar en un árbol, porque de alguna u otra forma Jesús usa esa imagen con nosotros. Y va a decir, un árbol bueno da frutos buenos. Ahora, ¿qué es lo que hace que un árbol sea realmente bueno? Sus raíces. Es lo mismo que un edificio. Yo no sé mucho, pero sé que si uno quiere construir un buen edificio, lo primero que debe hacer es poner unos buenos fundamentos o unos buenos cimientos. Ahora, en orden de que nosotros crezcamos a la madurez, necesitamos buenos fundamentos o buenos cimientos. Y si hablamos acerca de un árbol, que me gusta más la imagen del árbol, necesitamos unas raíces buenas, saludables y profundas. Ahora, esto es lo que el autor de Hebreos nos está diciendo. Está diciendo, dejen las enseñanzas elementales de Cristo. Y después va a hablar acerca de los fundamentos. Ahora, para nosotros crecer de manera saludable, necesitamos poner bien los fundamentos. Necesitamos tener raíces profundas y saludables. Porque podríamos hacernos esta pregunta, ¿por qué no estamos dando fruto? Durante todos los años de nuestra vida, ¿por qué no estamos dando fruto? Y podríamos empezar a criticar al árbol. Y podríamos empezar a criticarnos a nosotros mismos. Pero creo que Dios nos está diciendo, miren sus raíces. No están dando fruto, no porque el árbol esté mal, es porque las raíces no son profundas, no son suficientemente fuertes para dar un fruto contundente. Y Dios nos está llevando y nos está diciendo, avanzando hacia la madurez, avanzando hacia dar fruto. Ahora esperen un momento. Necesitamos enfocarnos un momento en las raíces. ¿Cómo están nuestras raíces? Y creo que acá podemos empezar a pensar. ¿Cómo está lo secreto? Las raíces no se ven. Y lo primero que empieza a crecer en un árbol saludable es hacia lo profundo. O sea, muchas veces vamos a gastar tiempo, años y cosas en lo secreto que nunca se van a ver, pero que están generando un árbol saludable y fuerte. Ahora, de alguna u otra forma, el autor de Hebreos nos está diciendo, ok, tienen que enfocarse en ciertos fundamentos o en ciertas raíces. Y dice, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Número 1. El autor de Hebreos nos está diciendo, no echen el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, y después dice, de la fe en Dios. Después dice, de las enseñanzas sobre los lavamientos, y estos son enseñanzas acerca de los bautismos. Hay diferentes bautismos. Si usted no sabía eso, es una doctrina bíblica. La imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y después el autor de Hebreos dice, esto haremos, si Dios lo permite. O sea, el autor de Hebreos de alguna u otra forma, piénselo así, nos está dando algunos fundamentos o algunas raíces en las que debemos enfocarnos. Número 1, arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, enseñanza sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. De alguna u otra forma, el autor de Hebreos nos está diciendo, necesitamos aprender estas cosas en orden de tener bien los fundamentos para poder construir un edificio saludable. O en otras palabras, necesitamos este tipo de raíces en orden de dar un árbol saludable y que su fruto sea contundente.
Ahora, hablando acerca de estas cosas, hoy quiero hablar acerca de arrepentimiento, de obras muertas. Y habíamos hecho una pequeña definición al principio del año y habíamos hablado acerca de la madurez. ¿Qué es realmente madurez espiritual? La madurez espiritual no se mide por cuántos años llevamos en la iglesia o si somos mejor que las personas de afuera o del mundo. La madurez realmente se mide por qué tanto me parezco a Jesús. La madurez espiritual se mide en qué tanto mi carácter y mi vida se parecen a Jesús. Y quiero que abramos 1 de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿No? Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que está diciendo otra vez el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está llevando a una integralidad y de alguna u otra forma nos está ampliando mucho más la imagen. Y nos está diciendo, ok, si nosotros acabamos de definir que la madurez es parecernos a Cristo, el apóstol Pablo nos está llevando mucho más profundo. Y nos está diciendo, debemos parecernos a Cristo en 3 áreas. Número 1, en nuestra alma. Número 2, en nuestro espíritu. Y número 3, en nuestro cuerpo. Cuando nosotros vemos a los apóstoles, vemos personas que estaban de alguna u otra forma comprometidas en parecerse a Cristo en estas 3 áreas. Por eso Pablo va a decir que nosotros tengamos la mente de Cristo. Está hablando acerca del alma. Pero Pablo también va a decir que mi cuerpo tenga las marcas de Cristo. De alguna u otra forma está hablando acerca de su cuerpo. Y el apóstol Pablo también en 1 Corintios 16 va a decir, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. O sea, de alguna u otra forma, Pablo nos está llevando a que nuestro espíritu sea como Cristo, a que nuestra alma, nuestra forma de pensar, nuestra voluntad sea como Cristo. Y Pablo lo está llevando más profundo. Está diciendo que las marcas de Cristo estén en mi cuerpo. O sea, que mi cuerpo se parezca a Cristo también. O sea, si nosotros pudiéramos definir la madurez espiritual, es un espíritu, una alma y un cuerpo que han tomado la semejanza de Cristo. Y esto empieza a encerrar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida que tanto se parecen a Cristo. Y cómo modelamos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. La madurez es un caminar en el cual dejamos que el Espíritu Santo nos transforme en estas 3 áreas, espíritu, alma y cuerpo, a la imagen de Jesús. Jesús era maduro porque era exactamente parecido al Padre en estas 3 áreas. Jesús en su espíritu era parecido al Padre. Jesús en su alma, en sus emociones, en su voluntad, era parecido al Padre. Y Jesús en su vida material, en su cuerpo, en sus relaciones, en su manejo con el dinero, en su manejo del tiempo, se parecía al Padre. Por eso Él va a decir en Juan 5:19, yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Jesús estaba imitando al Padre. Y Jesús nos va a decir, yo soy la imagen del Padre, entonces imítenme a mí. Y por eso Pablo va a decir, yo imito a Cristo, entonces imítenme a mí, porque yo estoy buscando parecerme a Cristo. Ahora, ¿cuántos de nosotros podríamos hacerle una invitación a una persona que no conoce a Cristo y decirle, imítame a mí, porque yo estoy tan comprometido con imitar a Cristo
que podemos hacerlo juntos. Imítame a mí cómo manejo mis relaciones. Imítame a mí cómo manejo el tiempo. Imítame a mí cómo manejo mi relación con mis hijos. Imítame a mí cómo manejo mi relación con el dinero. Y Jesús nos está llevando a estas tres áreas y nos está haciendo una pregunta. ¿Ustedes son dignos de ser imitados? Ahora, si la respuesta es no, nos está haciendo otra invitación. Imítenme a mí en orden de ser imitados. Por eso necesitamos ir profundo en estos fundamentos. Porque si nosotros vamos profundo en estos fundamentos, vamos a parecernos a Cristo. Y si nos parecemos a Cristo, otros van a imitarnos a nosotros. Y es ahí cuando una iglesia empieza a discipular una nación. Porque cada vez que nosotros nos relacionamos con alguien, no nos están viendo a nosotros. Nos están viendo a Cristo. Entonces es ahí cuando empieza el discipulado con las personas. Es que yo veo que tienes paz en medio de la situación que estás viviendo. Sí, he buscado imitar a Cristo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando estaba lleno de angustia antes de ir a la cruz? Llama a 3 amigos y les dice, estoy sufriendo, necesito que oren conmigo. Incluso Jesús abre su vida en medio del sufrimiento para que otros lo vean sufrir. Nosotros podríamos abrir nuestra vida incluso en el sufrimiento y decirle a un par de amigos, vengan conmigo, que necesito que estén conmigo mientras sufro. Eso es discipulado. O podríamos decirle a nuestra familia, estoy afligido, estoy sufriendo, vengan conmigo. Así se duerman. Pero Jesús entendía esta premisa. Invítenme a mí. Después, cuando nosotros estudiamos acerca de los apóstoles, ellos hicieron lo mismo. Mientras estaban sufriendo, lo estaban haciendo juntos. Y se estaban replicando unos a otros. Vamos a parecernos a Cristo. Ahora vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Y cuando pensamos en arrepentimiento, quiero preguntarles y darles 30 segundos para que piensen, no me tienen que responder, pero ¿qué piensan cuando yo hablo acerca de arrepentimiento? ¿Qué es lo primero que piensan cuando alguien dice arrepentimiento? Tómese el tiempo, no me tiene que responder. 30 segundos. ¿Qué es arrepentimiento para mí? ¿Y cómo podría definir el arrepentimiento? Si alguien me pregunta qué es arrepentimiento. ¿Listo? 30 segundos, ya tiene su... ¿Cómo se llama eso? Su definición y ya tiene cómo explicárselo a otro. Ok, Salmo 51, 17. Quiero empezar por acá. Salmo 51, 17. Y quiero empezar a sentar las bases para lo que vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a llegar, vamos a acabar. No se preocupe, si no usted me da 15 minutos más de su tiempo y hacemos una pausa activa. ¿Qué es arrepentimiento? Salmo 51, 17, voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice en Nueva Versión Internacional, después lo vamos a leer en Biblia de las Américas. Pero dice, el sacrificio que te agrada. Está hablando David. Dice, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. En Nueva Biblia de las Américas dice, los sacrificios de Dios o los sacrificios a Dios son el espíritu contrito
al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. David de alguna u otra forma está comparando sacrificios de animales y está diciendo, ¿se acuerdan que en la antigüedad había de alguna u otra forma ciertos rituales donde los judíos debían sacrificar animales? Y cuando ellos sacrificaban animales pasaba algo muy interesante. Dios decía, y subió como olor grato a Dios. Y de alguna u otra forma David está haciendo este paralelo con los sacrificios. Y está diciendo, el sacrificio que le agrada a Dios, o los sacrificios que se le deben dar a Dios, número uno son un espíritu contrito o un espíritu quebrantado. Y después va a decir, oh Dios, tú no desprecias un corazón quebrantado y arrepentido. De alguna u otra forma, David está diciendo el sacrificio que le agrada a Dios es el espíritu quebrantado. Y también está diciendo los sacrificios a Dios es un espíritu quebrantado. O sea, David nos está poniendo las bases. Número uno, un espíritu quebrantado. Y número dos, un corazón quebrantado y arrepentido. David está hablando y está diciendo que Dios no desprecia estas cosas. O sea, de alguna u otra forma David también está diciendo que hay cosas que Dios desprecia. Por eso en el Antiguo Testamento Dios va a decir, me cansé de sus sacrificios. Y creo que David lo conecta muy bien y dice, ok, Dios se cansó de este tipo de sacrificios, ahora hay un sacrificio que Él no va a despreciar. Y dice, es un corazón quebrantado y un espíritu quebrantado. David está hablando acerca de lo que a Dios le agrada. Y creo que nosotros debemos empezar a pensar de esa manera. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Alguna vez había pensado eso? Hay cosas que a Dios le agradan y no tiene miedo en mencionarlas. Y hay cosas que Dios odia y no tiene miedo en mencionarlas. Por eso en Proverbios Él va a decir que 7 cosas aborrece el Señor. Ahora, entendemos eso. Ahora, entendemos que hay algo que trae placer al corazón de Dios y David lo descubrió. Y nos está diciendo, modelen este tipo de vida en orden de agradar a Dios. O sea, podemos replicar un estilo de vida que constantemente esté agradando a Dios de día y de noche. Y David nos está dando la llave. Ahora, para poder vivir una vida de arrepentimiento y de quebranto, debemos entender qué es el arrepentimiento y qué es el quebranto. Ahora, vamos a eso. Para entender el arrepentimiento, debemos entender el mayor deseo de Dios. Y el mayor deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de nosotros. El deseo de Dios siempre ha sido estar en medio de su pueblo. Si nosotros entendemos esto, entendemos todo el sentido de la Biblia. El Edén era el lugar que Dios había creado para que el hombre viviera ahí y habitara en medio del hombre. Dios creó todo para que Él pudiera estar en medio de nosotros. Y para que nosotros podamos entender lo que es arrepentimiento, necesitamos entender el mayor deseo de Dios, que es estar en medio de nosotros. Ahora, si nosotros entendemos eso, podemos entender por qué necesitamos arrepentirnos. Como todos conocen la historia, el hombre decidió desobedecer a Dios y estimar en poco su deseo de vivir en medio del hombre. Las consecuencias de esto son terribles y podemos verlas hoy. Homicidios, envidias, pleitos, guerras, violaciones, avaricia. Estamos completamente desconectados del deseo más profundo del corazón de Dios. Como resultado de esto, el hombre no solo llegó a la perversión total,
sino que perdió su propósito y la razón por la que fue creado. Una vez nosotros nos desconectamos con Dios, no solo llegamos a la perversión total, sino que perdemos completamente el sentido de nuestras vidas. No encontramos propósito, no encontramos por qué fuimos creados y no encontramos para qué fuimos creados. Esa es la crisis de la humanidad. Todo el mundo está buscando cómo le encuentro sentido a la vida, por qué fui creado y para qué fui creado. Ahora, eso es un resultado de la desconexión del ser humano con el deseo de Dios. Porque el sentido, el por qué y el para qué de la vida de una persona es la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no hay sentido. Sin la presencia de Dios no hay un por qué vivir. Y sin la presencia de Dios no hay un para qué vivir. Por eso el hombre está buscando todo el tiempo llenar un deseo de presencia y tiene un deseo de ausencia dentro de sí mismo, que busca llenarlo con diferentes cosas. Entonces la historia de la humanidad es el ser humano buscando aquello que perdió en el jardín del Edén, la presencia de Dios. El hombre se alejó tanto del diseño de Dios que comenzó a creer en lo que quiso creer. El hombre dejó de vivir de la forma en la que Dios decía que debía vivir y empezó a vivir bajo sus propios estándares. Estándares de familia. Entonces el ser humano redefinió la familia, el ser humano redefinió lo que es el trabajo, el ser humano redefinió lo que es la sexualidad, lo que es el dinero y lo que es las relaciones. Estamos en el lugar, sí están conmigo. El ser humano se desconecta de la presencia de Dios y no solo entra en la perversión total, sino que redefine todo lo que Dios había definido. Sexualidad, familia, trabajo, dinero y relaciones. Entonces el ser humano se ensimismó y dijo, ok, yo voy a definir lo que Dios creó. El trabajo es esto, el dinero es esto, las relaciones son esto y la sexualidad es esto. Y también redefinió a Dios, y Dios es esto. Incluso podemos llevarlo más allá. El ser humano redefinió la iglesia y dijo, la iglesia es esto, cuando Dios tenía un plan acerca de la iglesia. Ahora, si el hombre está en esta búsqueda de redefinir y de buscar aquello que se perdió en el jardín del Edén, debemos preguntarnos qué fue realmente lo que perdimos en el jardín del Edén. ¿Qué es lo que me falta? ¿O yo soy el único loco que siento una ausencia dentro de mí mismo constantemente, que busca ser llenada por otras cosas? Compras, dinero, éxito, familia, reconocimiento. Tenemos una ausencia dentro de nosotros que busca llenarla con otras cosas. ¿Qué perdimos en el jardín del Edén? Que nos hizo incompletos, que nos hizo infelices, que nos hizo insaciables. Ahora realmente lo que perdimos en el jardín del Edén fue la comunión con Dios. Por eso somos insaciables. Por eso estamos incompletos. Porque perdimos el relacionamiento esencial del ser humano. Perdimos lo único con lo que el ser humano realmente puede ser sustentado. Una relación íntima con su Creador. Ahora, como perdimos esto, tiene que haber alguna forma en la que podamos reconectarnos otra vez con Dios. El hombre perdió la comunión con Dios y perdió un relacionamiento íntimo con su Creador. Eso nos convirtió en enemigos de Dios. Mire lo que dice Pablo en Romanos 5. Y a lo mejor usted ya ha escuchado esto y puede ser muy esencial, pero creo que debemos entender las bases. Debemos ir profundo en los fundamentos y entender por qué estamos viviendo en este momento como estamos viviendo.
Y se lo pongo de esta manera: si nosotros entendemos la narrativa bíblica, en el lugar en donde estamos, vamos a empezar a entender nuestro entorno. Si estamos trabajando con niños, vamos a empezar a entender por qué los niños buscan aceptación, porque sienten rechazo. Están buscando una conexión mucho más profunda. Si nosotros trabajamos con adultos, la misma forma. ¿Por qué los adultos están llenos de envidia? Porque están buscando y persiguiendo el éxito de manera desmedida, el dinero. Porque amigos de nuestro círculo están teniendo relaciones sexuales con muchas mujeres, están desconectados de la comunión con Dios. Y lo que están buscando constantemente es llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Lo que están buscando las personas es un deseo de intimidad tan profunda que no saben que están sintiendo eso. Y entonces o lo llenan con cualquier cosa pasajera y nosotros no entendemos por qué hacen lo que hacen. Ahora, si nosotros entendemos este fundamento, Dios nos equipa en orden de ayudar a las otras personas a reconectarse con Dios. Por eso Pablo va a decir, Dios hizo una cosa. Y dijo, nos reconectó con Dios, nos reconcilió con Dios, en orden de reconciliar a las otras personas con Dios y a la creación con Dios. O sea, Dios nos está dando fundamentos, herramientas, raíces, en orden de dar un fruto que sane a las otras personas. Piénselo de esta forma. Sería mucho más fácil ayudar a otras personas si nosotros entendemos que la necesidad primordial del ser humano es reconectarse con su Creador. Y Pablo nos va a decir en Romanos cómo lo hacemos. Mire Romanos 5, 10 al 12. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por tanto, tal como el pecado entró por el mundo, por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ya Pablo nos está mostrando la condición del hombre y nos está diciendo éramos enemigos de Dios y por medio de la muerte de su Hijo somos reconciliados con Él. Ahora Jesús se está poniendo en el medio y está diciendo hubo una parte que no se reconcilió con Dios, que son enemigos de Dios, y hay otra parte que son amigos de Dios. Ahora Jesús se está poniendo en el medio y está cerrando las brechas y está diciendo por medio de mi muerte yo tomo a los enemigos de Dios y los vuelvo amigos de Dios. Se lo voy a poner en otras palabras. Jesús se está poniendo en medio de un mundo que está buscando lo que estábamos hablando: reconocimiento, aceptación, paternidad, y está diciendo yo me estoy poniendo en el medio en orden de tomar a esas personas que están carentes y llenarlas de propósito, de destino y de amor. Ahora Jesús se puso en el medio y está llamando a un tipo de personas, a una iglesia, en decir ustedes se pondrían en el medio. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 5, 10 al 12. Otros pasajes dice que a causa de nuestro pecado nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y hace unos días veíamos que la gloria de Dios está escondida en el rostro de Jesucristo. O sea, realmente fuimos destituidos de la presencia de Jesucristo. Por eso estamos carentes, porque fuimos desconectados de la esencia del ser humano, que es la comunión con Dios. La pérdida de la comunión con Dios nos llevó a la muerte espiritual, a la muerte moral y a la muerte física. Ahora la pregunta es ¿cómo nos conectamos de nuevo a ese lugar? ¿Cómo me conecto de nuevo a esa persona?
Y creo que Jesús nos da la respuesta y creo que debemos ir a Mateo 3. Mateo 3 y unas páginas adelante, Mateo 4. Si lo tienen en el celular es a un solo clic, entonces es más fácil. Pero mire lo que dice Mateo 3. Dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después, unos versículos adelante, Jesús toma el mismo mensaje de Juan y dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se veía ante un gran reto en Israel. Todos habían pecado y habían sido destituidos de la gloria de Dios. Eran enemigos de Dios y servían al reino de las tinieblas. Y lo primero que hace Jesús es llamar a que las personas se arrepientan. Ahora Jesús está en esta crisis, por decirlo así. Tiene personas que han sido destituidas de la gloria de Dios y tiene personas que son amigos de Dios. Y está en una crisis y de alguna u otra forma está diciendo, ¿cómo hago para tomarlos de pecadores a santos? ¿Cómo hago para tomarlos de personas vacías y quebrantadas a llenas y completas? Y está diciendo, hay una sola fórmula y hay un solo camino. Y está diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Suena un poco raro. Quisiéramos mejores fórmulas de Jesús. Pero Jesús lo está simplificando a tal modo que está diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos está a la mano. De alguna u otra forma Jesús está diciendo. Ahora, ¿realmente qué es arrepentimiento? Si nosotros nos vamos al griego, vamos a ver esta palabra que se llama metanoia. Y lo que quiere realmente decir esta palabra es cambio de mente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ser humano o la humanidad intentó redefinir todo lo que Dios creó? Intentó redefinir quién era el Mesías, intentó redefinir qué era el reino de Dios, intentó redefinir la sexualidad, el dinero, la economía. El ser humano redefinió todo. Y ahora Jesús nos está diciendo, en orden de ser transformados de enemigos a amigos de Dios, hay algo que deben hacer. Transformen su modo de pensar. Pero el arrepentimiento no era quebranto y llorar y sentirme mal por mis pecados. De alguna u otra forma sí, ya lo vamos a ver. Pero básicamente lo que Jesús está diciendo es, en orden de recibir el reino, de recibir el Mesías y de entender mi plan, necesitan transformar su modo de pensar. El tiempo no es lo que ustedes pensaban que es. El tiempo es lo que yo digo que es. La familia no es lo que ustedes pensaban que es. La familia es lo que yo digo que es. El Mesías no es lo que ustedes habían pensado que era. El Mesías es lo que yo digo que es. Y así mismo con nosotros. Ustedes no son lo que creen que son. Y Jesús está diciendo, ustedes son lo que yo digo que son. Ahora, estamos dispuestos a entrar en un caminar de arrepentimiento constante, de dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar y acercarnos a este libro y empezar a hacerle preguntas a Dios. ¿Qué piensas tú acerca de la familia? ¿Qué piensas tú acerca de la iglesia? ¿Qué piensas tú acerca de mis hijos? ¿Qué piensas tú acerca del mundo? Porque mucha gente dice el mundo se va a destruir. Pero Jesús en Juan 3:16 dijo, de tal manera Dios amó al mundo. Está hablando acerca de todo el cosmos. Es la palabra que usa en griego.
O sea, Dios amó de tal manera al mundo que dio a su propio Hijo. O sea, ¿el mundo va a ser destruido? ¿Qué dice la Biblia? Y es doloroso ese proceso, porque tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que cuando nos acercamos a Dios es difícil pensar y se necesita de humildad en decir, yo no sé todo, pero tú sí lo sabes. Una vez hablaba con Isa y en medio de chanzas yo le decía esto, yo le decía que ella tenía que dormir entre 7 u 8 horas. Y ella me decía, no, pero yo funciono bien durmiendo menos y no sé qué. Y yo le di un argumento que me gustó de un doctor que es cristiano. Y le dije, entonces tú te crees más inteligente que Dios porque Dios dijo que nosotros deberíamos dormir de 7 u 8 horas. No, es que yo manejo mis relaciones de esta forma. Entonces tú te crees más inteligente que Dios porque Dios dijo que nosotros deberíamos estimar mucho más importante lo de los demás que lo nuestro. Y entramos en ese conflicto con Dios donde es difícil. Y debemos pasar por un proceso que yo le llamo el proceso del arrepentimiento. Donde debemos entrar a la presencia de Dios y decir, ok, entrar en un estado de humildad y decir, me vacío de mí mismo, de mis propios conceptos y de mis propias ideas. Eso es lo que Jesús está diciendo vacíense de ustedes mismos, arrepiéntanse y dejen que Dios les cambie la forma de pensar. Esto es impresionante. Porque muchas veces pensamos que el arrepentimiento es decir, Jesús, me arrepiento por mis pecados, ven a mi vida y sí, hace parte de eso, es un paso. Ahora debemos aprender a vivir vidas de arrepentimiento. Y aquí viene la famosa frase de, ¿qué haría Jesús? Siempre, ¿no? Estamos hablando con alguien y no sabe qué hacer y le preguntamos, bueno, ¿qué haría Jesús? Y creo que debemos entrar en esta conversación simple. Ok, Dios, estoy teniendo problemas con esto. Cualquier cosa. ¿Qué dices tú? Ahora debo entrar en ese lugar vacío y dejar que Dios transforme mi manera de pensar. Ahora, no solo se trata acerca de la manera de pensar. Deme 10 minutos y acabamos con este tema. Y queda claro lo que es el arrepentimiento. No solo es transformar nuestra manera de pensar, porque Jesús en Mateo 15 va a decir, del corazón proceden los adulterios, los malos pensamientos, los homicidios. Un momento. Si Dios nos está llamando al arrepentimiento y es una forma de pensar diferente, ¿por qué Jesús nos está diciendo que es del corazón donde provienen todas las cosas malas? Ahora yo creo que hay un proceso donde primero lo entendemos en nuestra mente y dejamos que baje a nuestro corazón. Eso transforma nuestro corazón y se ve reflejado en nuestra conducta. Así funciona el ser humano. Tiene ideas, tiene sentimientos y según sus ideas y sus sentimientos actúa. Ahora, de alguna u otra forma, Jesús está diciendo, y póngame mucha atención en esto, cambie su manera de pensar. Deje que su manera de pensar empiece a moldear sus emociones. O sea, deje que este libro empiece a moldear sus emociones y eso se va a ver reflejado en sus actos. Y eso es verdadero arrepentimiento. Por eso cuando Juan está predicando le dicen, ¿qué hacemos, Juan? Y Juan dice, el que tenía esto, dele a esto. El que hizo esto, haga esto. Porque entendemos que el reino de los cielos, el que robó, devuelva lo que robó. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no se roba. Porque su Padre que está en los cielos les da todo lo que necesitan. ¿Ok? Eso empieza a transformar mi mente. Y empieza a bajar a mi corazón. ¿Ok? Y se ve reflejado en actos. Todo lo que robé, lo voy a devolver. Arrepentimiento.
Por eso Juan va a decir, den frutos dignos de arrepentimiento. Ahora hay una fase, o hay ciertas fases del arrepentimiento. Y se lo quiero mostrar en la Biblia y con esto acabamos. Número 1, hay una culpa o tristeza profunda por nuestra condición. Una culpa o tristeza profunda por nuestra condición. Cuando nosotros vemos la perfección de Dios y vemos cómo actuamos nosotros, entra un sentimiento de tristeza. Mire lo que dice 2 Corintios 7:10. Puede anotarlo y después puede meditar en eso. Pero dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento, produce un cambio de mente, que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, Pablo nos está diciendo, hay una tristeza que produce muerte. Podemos sentirnos culpables. Y ahora está diciendo, pero hay una tristeza que produce salvación y produce arrepentimiento. Es esa tristeza que sentimos que fallamos, pero viene acompañada de número 2, confesión. Buscamos confesar nuestro pecado. Primera de Juan 1:9, y estoy seguro que usted se lo sabe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 1, sentimos una tristeza profunda. Nos sentimos culpables de lo que hicimos. Después de eso buscamos confesar eso a Dios. Pero número 3 viene metanoia, una disposición o búsqueda para que Dios cambie nuestra mentalidad, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro corazón. Queremos darnos cuenta si realmente estamos sintiendo una tristeza profunda. Vamos a buscar confesar el pecado. Número 3, vamos a entrar en un compromiso con Dios en decir, cambia mi mentalidad, cambia mis emociones, cambia mi corazón, cambia mi voluntad. Y ahí hablamos acerca de Tesalonicenses 5:23. Dios quiere santificarnos por completo en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces sentimos una tristeza profunda. Después de eso buscamos confesar o remediar el pecado y eso se hace por medio de la confesión. Número 3, entramos en un compromiso, en decir ahora cambia mi forma de pensar, porque no puedo seguir viviendo de la misma manera. Y número 4, nos comprometemos constantemente con pensar y sentir como Dios piensa y siente. Romanos 12:2. Pablo le va a decir a los romanos, transfórmense. Está hablando acerca de Israel. Y Pablo entendía que el tema de Israel era un tema confuso. Y les está diciendo ahora, la única forma de que ustedes entiendan Israel es dejen que Dios transforme constantemente su manera de pensar. Y dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su entendimiento. Entonces, número 1, sentimos una tristeza profunda. Después de eso, buscamos confesar, remediar. Es importante la confesión. También Pedro va a decir, confiésense sus pecados unos a otros en orden de ser sanados. Entonces, confesamos para ser perdonados, pero confesamos para ser sanados. Y después de eso encontramos o empezamos una búsqueda, porque Dios transforme nuestra manera de pensar. Y después de eso, empezamos a pensar y a sentir como Dios. Dios empieza a hacernos a su imagen y semejanza. Nos reconecta por medio del arrepentimiento y no busca dejarnos de la misma manera. Dios quiere darnos su mente. Por eso Pablo va a decir, Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Y va a decir, ustedes tienen la mente de Cristo. Y va a decir, ustedes están sentados junto con Cristo. O sea, Dios está haciendo todo para que estemos cerca a Cristo en orden de imitar a Cristo.
¿Y cómo lo hacemos? Por medio del arrepentimiento. Dios es un genio. Es un genio. Ahora, una persona madura no es una persona fuerte. Una persona madura es una persona que aprende a reconocer su propia debilidad. Por eso Pablo en 2 Corintios 12:9 va a decir, yo no me glorío en mis fortalezas. Y va a decir, yo me glorío en mi debilidad. Porque es ahí donde el poder de Dios se hace fuerte en mí. Una persona espiritualmente madura sabe quebrantarse en orden de buscar arrepentimiento y dejar que Dios cambie su manera de pensar. Podemos medir la madurez del arrepentimiento de una persona porque está buscando que su mente sea más parecida a Dios y menos parecida a sus propios pensamientos. Creo que ya aquí hay mucho en lo que debemos entrar y hablar con Dios, pero solo piense eso. Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Entremos a ese lugar y preguntémosle, ¿qué piensas tú acerca de las cosas? Dejemos que una tristeza nos invada, porque no hemos pensado como Dios piensa, no hemos actuado como Dios actúa, no hemos sentido como Dios siente. Y esa tristeza debe llenar nuestros corazones, no para muerte, sino para arrepentimiento y salvación. Dios quiere salvarnos de nosotros mismos. Y es en ese lugar de arrepentimiento donde nos saca de nosotros mismos, nos vacía y dice, ok, ahora te voy a llenar de mí. Y empezamos a pensar como Dios piensa. Y empezamos a sentir como Dios siente. Por eso Jesús podía amar a sus enemigos. Y por eso podía empezar a interceder por ellos en medio de su sufrimiento. Porque estaba lleno de los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son un amor profundo, extravagante y lleno de ternura por su creación. Cuando nosotros empezamos a ser transformados y entramos en ese lugar de arrepentimiento, empezamos a ver las cosas completamente diferentes. Mi jefe de una manera completamente diferente. Mis compañeros de una manera completamente diferente. Me empiezo a ver a mí mismo de una manera completamente diferente. Porque empiezo a verme en los ojos de Dios. Dejamos de criticarnos a nosotros mismos. Y esto lo siento muy fuerte. Dios quiere que dejemos de pensar lo que pensamos de nosotros mismos y entremos en ese lugar de arrepentimiento, en decir, he criticado todos estos años lo que Dios hizo, muéstrame lo que tú dices acerca de mí. Eso es arrepentimiento. Y creo que Dios quiere llevarnos por una vida de arrepentimiento, porque siempre va a haber algo, pero es un milagro. Es un milagro que podamos entrar en ese lugar y que podamos empezar a pensar como Él piensa. Empezamos a sentir como Él siente. Es un milagro y no debe traer culpa, debe traer libertad. En decir, hay esperanza. Él quiere que yo sea como Él es. Lo invito a que cierre sus ojos y gracias por darme como 15 minutos más de su tiempo. Pero cierre sus ojos y hagamos una oración sencilla. Que Dios encuentre corazones quebrantados, arrepentidos, que confiesen y que entren en una búsqueda por sentir, por pensar, por actuar, por hablar como Dios habla. Y que podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Padre, yo oro por una gracia en esta iglesia, para que podamos entrar en arrepentimiento y podamos entrar en una conversación profunda contigo y seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pon en cada corazón, en cada familia, un deseo
de arrepentimiento y que seas tú transformándonos a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su tiempo.